Lección 2. ¿Quién divide a quién? Páginas 14 y 15, secuencia 1, conecta más, secundaria matemáticas 3. El aprendizaje esperado de esta lección: determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos. Vamos a dar continuación a la lección 1. Ahora corresponde a la lección número 2. ¿Quién divide a quién? Antes que nada, es importante conocer la definición de divisible. Dice que divisible, un número entero n es divisible entre otro entero m si y solo si m es divisor de n, es decir, si el cociente n entre m es entero y el residuo es 0. Es decir, mientras que no nos salga un número decimal, que nos salga un número entero, quiere decir que se puede dividir. Ahora bien, actividad número 1. Trabaja con un compañero. Consideren las siguientes listas de números. Nos aparecen los siguientes números: número 10, 12, 15, 21, 24, 32, 36, 105, 112 y así sucesivamente, toda esta cantidad de números hasta el último que nos aparece, que es el número 15.000. Anota cada número en la lista anterior en el recuadro correspondiente según si el número es divisible entre 2, 3, 4, 5 o 6. Cada número puede quedar en 2 o más recuadros. Pueden usar calculadora. Empezamos con un ejemplo, con el número 10. El número 10 sabemos que se puede dividir entre 2, entre 3 no se puede dividir, tampoco entre 4, entre 5 sí se puede dividir y entre 6 tampoco. Pongamos un ejemplo un poquito más grande, el número 3000. El número 3000 sabemos que se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, veamos si se puede dividir entre 4, 3000. Entre 4 me da 750, entonces también se puede dividir. También sabemos que se puede dividir entre 5 y efectivamente también se puede dividir entre 6. Ahora, en la parte de la tabla, en este apartado, en el número 1, me quedarían los siguientes números: el 32, 36, 112, 150, 204, 360, 500, 2700, 3000 y 15000. Todos estos son los números que se pueden dividir entre el número 2. En la siguiente columna nos aparece toda esta cantidad de números que se pueden dividir entre 3. En la columna de en medio, los divisibles entre 4, me aparecen toda esta cantidad de números. Los divisibles entre 5 corresponde el 15, 105, 150, 360, etc. Y los divisibles entre 6 corresponde al número 12, 24, 36, 150, 24 hasta llegar al 15.000. Estos son los números que se pueden dividir ya sea entre 2, 3, 4, 5 y 6. Y algunos de ellos se repiten. Por ejemplo, el 500 se puede dividir entre 2, pero el 500 también se puede dividir entre 4. El 500 también se puede dividir entre 5. Dice, comparen los resultados que pusieron en cada columna con los de otros equipos. Corrijan si es necesario. ¿Qué regularidad observan en los números divisibles entre 2? ¿Y qué regularidad observan en los números divisibles entre 5? Me voy a regresar. En el número 2, si se fijan, son todos aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6, 0, 4, 2. Es decir, terminan en un número par. Y los otros que me está pidiendo, que son los divisibles entre 5, si se fijan, únicamente terminan en 0 o terminan en 5. Con esta información o con este análisis al que hemos llegado, la respuesta de la opción C, la regularidad de los divisibles entre 2, es que todos terminan en una cifra par. Recuerden que las cifras pares son 2, 4, 6, 8 y el número 0. Aquí también hay respuesta libre. Según lo que ustedes hayan llegado a su conclusión, pueden escribir qué regularidad encuentran en esos números que se dividieron entre 2. La regularidad observada de mi parte para los divisibles entre 5 es que todos terminan en 0 o en 5. También aquí respuesta libre. Ustedes pueden escribir qué otra regularidad ustedes encontraron en esos divisibles entre 5. Cuadrito morado. En los números divisibles entre 2, la cifra de las unidades siempre es par, que es lo que pusimos en la opción C. Terminan en 2, 4, 6 u el número 8. Con esta característica se sabe si un número es divisible entre 2, sin necesidad de hacer la división.
Por ello se llaman criterios de divisibilidad. Por ejemplo, 421 no es divisible entre 2, pues la cifra de las unidades no es par. Completen el criterio de divisibilidad entre 5. Un número es divisible entre 5 si, como lo mencionamos en la parte de arriba, un número es divisible entre 5 si termina ya sea en 0 o en 5. Antes de pasar a la actividad número 2, me voy a dirigir al Descubro Más. En el apartado Descubro Más dice, indica cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas. Argumenta tu respuesta. Si un número es divisible entre 2, entonces también es divisible entre 4. Si un número es divisible entre 4, entonces también es divisible entre 2. Todo número divisible entre 5 también es divisible entre 10. Todo número divisible entre 10 también es divisible entre 5. Descubro Más. Esta actividad es sugerencia para trabajarla, ya sea en tu cuaderno, a un ladito del libro de texto, como participación para la clase. Ahora, actividad número 2. A continuación se explica una forma de saber rápidamente si un número es divisible entre 3, sin tener que dividirlo entre 3. Sobre la marcha, se te pide que completes algún paso. Imagina que se trata de empacar 578 mangos en bolsitas de 3 cada una. Si se llena un número entero de bolsitas y no quedan mangos sueltos, podremos concluir que 578 es divisible entre 3. Si quedan mangos sueltos, concluiremos que 578 no es divisible entre 3. Veamos. Primero, descomponemos 578 en sus centenas, decenas y unidades. Por ejemplo, 5 por 100 más 7 por 10 más 8. Es decir, tenemos 5 de a 100, tenemos 7 de 10 y nos están quedando 8 unidades. Empaquemos las centenas primero, es decir, estas de aquí. Si empacamos una centena de mangos de 3 en 3, ¿cuál es la mayor cantidad de mangos que podemos empacar? Es decir, en una centena, si nos vamos en múltiplos de 3, ¿qué tan cerca podemos llegar al 100? ¿O llegaremos exactamente al 100 o nos pasaremos del 100? Si nos vamos de múltiplos del 3 en 3, los más cercanos serían, por ejemplo, el 90, más 3 serían 93, más 3 serían 96, más 3 serían 99, más 3 serían 102. Si se fijan, en el 99 nos hace falta 1 para llegar a 100 y en el 102 ya nos pasamos 2. Entonces dice, ¿cuál es la mayor cantidad de mangos que podemos empacar? En este caso la mayor cantidad que podríamos empacar son exactamente 99 mangos. ¿Cuántos mangos se van a quedar sin empacar? Por cada 100 únicamente nos va a sobrar un solo mango sin empacar. Observa que de cada centena queda un mango sin empacar, que es lo que llegamos a la conclusión anterior. Como hay 5 centenas, quedan 5 mangos sin empacar. Si hubiese sido 6 centenas, ¿cuántos mangos se hubieran quedado sin empacar? Es decir, que por cada 100 nos va a quedar un mango. Entonces esto es igual a decir en este apartado, si estamos diciendo que 100 menos 1, nos van a quedar 99 mangos y vamos a empacar 99 mangos y únicamente nos va a quedar un solo manguito suelto. Es decir, por cada 100 nos va a quedar una centena. Entonces, en este caso, la respuesta podría ser que nos puede quedar un mango por cada C o simplemente C. Si se fijan, si son 5 centenas nos quedan 5 mangos, si son 7 centenas nos quedan 7 mangos. Cualquiera de estas dos opciones podría ser válida para este planteamiento. Vamos ahora con las decenas. Tenemos 7 decenas de mangos. Observa que de cada decena podemos empacar 9 mangos y queda uno sin empacar. Como hay 7 decenas, quedan 7 mangos sin empacar. Si hubieran habido de decenas, ¿cuántos mangos se hubieran quedado sin empacar? Resulta ser algo similar al ejercicio anterior. Entonces en este caso nos quedaría 1 por la cantidad de Ds que haya o simplemente D.